Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre las fracturas de cadera y lo vamos a hacer desde una forma introductoria al tratamiento. Antes de empezar, vamos a considerar que hoy día la gran ventaja de nuestro sistema sanitario es que en cualquier lugar de la geografía las fracturas de cadera se tratan de una forma muy similar, es decir, los mismos patrones. Y esto es porque, como decía Newton, no somos enanos subidos a lomos de gigantes. No podemos olvidar a nuestros pasados traumatológicos del siglo pasado, al doctor Palacios, al doctor Gomar, a sus discípulos, al doctor Vaquero, mi propio jefe de servicio, discípulos, como digo, del doctor Palacios que llegaron a la región, como el doctor Cervantes Soto, es decir, toda una serie de personas que han hecho que la fractura de cadera hoy día en cualquier lugar se trate, como he dicho, de la misma forma. La fractura de cadera es un problema social y se le conocía en el siglo pasado como la epidemia del siglo XX. No en vano se decía que por la cadera se nacía y por la cadera se moría. Anteriormente a toda esta, digamos así, a esta forma de operar las fracturas de cadera, pues los pacientes no tenían alternativa, tenían que estar en cama, en reposo en cama, y eso producía una morbimortalidad muy aumentada. De hecho, la indicación de operar es para reducir esta morbimortalidad tan acentuada. A la hora de afrontar el tratamiento o de comprender por qué tratamos la fractura de cadera de una manera o de otra, debemos de distinguir que en el tercio proximal del fémur existe una zona donde los vasos van a introducirse. Esa zona es la zona que vamos a marcar teóricamente por la línea intracapsular. A partir de aquí, todos los vasos son, digamos, el fémur tiene una circulación terminal, como si fuera la punta del dedo. Cualquier fractura que se produzca en esta zona va a haber su vascularización, su irrigación comprometida. En cambio tenemos otra zona que estaría representada por la zona tanto del trocánter mayor como la zona del trocánter menor, que la vascularización va a estar muy respetada. Y así distinguimos dos grandes tipos de fracturas del tercio proximal del fémur: las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares. Las fracturas intracapsulares, es decir, las que están por encima o proximales a esa línea de inserción de la cápsula, el problema que van a plantear es un problema biológico. Hay poco periósteo, hay poca vascularización, tienen mucho riesgo de necrosis, mucho riesgo de desplazamiento secundario. Las fracturas extracapsulares, por el contrario, van a plantear un problema mecánico. La vascularización no es un problema. Las inserciones musculares del trocánter mayor, del trocánter menor, la diáfisis femoral, con los cuádriceps, etc., hacen que la zona esté muy bien irrigada. Sin embargo, esta zona es de una solicitud mecánica tremenda. Y estamos hablando de fracturas que pueden ocurrir o en la edad adulta de la vida, ante el mínimo traumatismo, o después de un accidente de circulación importante en una persona joven. Digamos así, dos grandes grupos. Bien, tradicionalmente se pusieron a disposición de las personas distintos procedimientos quirúrgicos. Para las fracturas, digamos así, que es de la cabeza del fémur, siempre intentamos conservar la cabeza del fémur en pacientes jóvenes. Y para ello usamos muchas veces de los llamados tornillos deslizantes de cadera, como vais a ver luego en el algoritmo que vamos a poner. Tornillos que se insertan en unas determinadas posiciones para mantener la cabeza femoral en su sitio. Además de ello, de los tornillos deslizantes de cadera, en determinados tipos de extensión más abajo, pues teníamos tornillos deslizantes que se suplementaban con placas, como veis aquí en esta situación, para poder fijar la cadera y estos tornillos fijarlos a la diáfisis. Desgraciadamente, en las personas más mayores, pues eso no lo podemos realizar y entonces lo que tenemos que hacer es una sustitución de cadera. Las prótesis de cadera pueden ser, digamos así, estas antiguas, que son vástagos y cabeza unidos, no hay modularidad en el implante, son los modelos de Thomson,
que se ponían antaño, o prótesis de cadera, digamos así, que hoy día hablamos de modulares, es decir, prótesis donde sustituimos la articulación de la cadera y esto pues, permite una modularidad en el cotilo de la cadera. Por otra parte, si el individuo es joven, pues entonces recurrimos a prótesis, digamos así, totales. El término total hace referencia a que existe un acetábulo protésico que se implanta al cosal, un inserto de polietileno, que es esto blanco que aparece aquí, y donde va alojada la cabeza de la prótesis, que en este caso es rosa, para que lo distingáis bien, que es una cabeza cerámica. Estos serían los instrumentales de que disponemos para las fracturas intracapsulares. De otro modo, en caso de que existan lesiones que puedan predisponer a la luxación de la cadera, que es un problema frecuente en estos ancianos, pues tenemos prótesis, digamos así, de doble movilidad, cotilos de doble movilidad, donde creamos 3 superficies de fricción a lo largo de la prótesis. Para las fracturas extracapsulares, es decir, las pertrocanterias y las subtrocanterias que nos van a plantear un problema mecánico. Tuvimos al principio, cuando yo empecé la residencia, tratamientos con clavos de Ender. Eran unos clavos que se introducían a nivel de la rodilla y se insertaban en lo que era la diáfisis del fémur hasta alcanzar la cabeza. Estos clavos gozaron de un gran predicamento en los años 80, pero nos producían muchos problemas de migración del clavo. Aparecieron generaciones con los llamados clavos intramedulares, como este, que es un clavo gamma, donde se insertaban dentro del fémur y se atornillaba el tornillo cefálico a la cadera. Supuso, a principios de los años 90, como digo, un gran avance en el tratamiento de este tipo de fracturas. Posteriormente salieron clavos con menor diámetro y que permitían orientar este tipo de caderas. La escuela AO predicaba en aquellos años, inicios de los 90, el uso de los tornillos deslizantes de cadera, es decir, un sistema que se acoplaba a la cortical externa y que posteriormente se acoplaba a la cabeza femoral, se conocían como DHS. Y teníamos otros clavos como los últimos PFNAs que se introducen dentro de lo del fémur y que tienen una hoja espiral, como veis, que se introduce a presión a nivel de la cadera. El gran reto de estas fracturas es que hay que estabilizarlas porque producen o conducen a problemas mecánicos importantes. Por último, en las que tienen una extensión más a la zona subtrocantérica, pues tenemos a veces que usar clavos largos, como el que mostramos aquí, para poder estabilizar esa zona. Como hemos indicado, existirían lo que serían unas fracturas extracapsulares, que serían aquellas fracturas que están por debajo de esta línea, entre las dos tuberosidades, el trocánter mayor y el trocánter menor, y otras fracturas intracapsulares, que serían fundamentalmente las fracturas subcapitales y las fracturas transcervicales. Aquí está representado lo que sería la cápsula, la membrana sinovial, y la distinción fundamental es esta vascularización que les va a entrar a través de los vasos retinaculares posteriores. Es decir, cuando nosotros vemos una cabeza así, pues es que esta cabeza realmente tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir después de haber sufrido una fractura de cadera. Las clasificaciones de las fracturas del cuello del fémur o las fracturas intracapsulares siguen lo que correspondería a la clasificación de Gardner. Entonces tenemos unas fracturas que están apenas desplazadas, unas fracturas, digamos así, impactadas en valgo, y ya unas fracturas que van a estar desplazadas y que corresponden a una clasificación 3 y 4 de Gardner. Generalmente lo que hacemos es que consideramos no desplazadas a las fracturas tipo 1 y 2 y desplazadas a las fracturas 3 y 4 de Gardner. De otro modo, debemos de considerar también el ángulo de dónde se van a producir estas fracturas mediante la clasificación de Powers. Es una clasificación biomecánica y a mayor ángulo, como este tipo de aquí, pues digamos podríamos tener un mayor efecto de cizalla que nos desplazase esa fractura.
La fractura del cuello femoral, como estamos viendo aquí, pues podríamos tener entonces una fractura impactada y no desplazada, lo que vendría a ser un Garden 1 o un Garden 2. Y en este tipo de fracturas, como apreciáis, pues son fracturas que apenas se ven, que pueden ser incluso fracturas del deportista y que generalmente pues las tratamos, como veis, mediante unos tornillos canulados. Hay que reducirlas, no obstante, y hay que verlas como que estos tornillos estén bien dirigidos en los aspectos antero-posterior y lateral, o respetando el ángulo de antetorsión del cuello femoral, para que produzcan un efecto biomecánico lo más efectivo posible. En general, pues acepta un número de tornillos y tal. La Garden 2, pues exactamente igual, se pueden reducir o se pueden dejar impactadas en valgo. Y lo ideal, como hemos dicho, es una fijación interna con múltiples tornillos o incluso a veces un tornillo deslizante de cadera. Lo que ocurre es que ese tornillo deslizante de cadera, como el que os he mostrado anteriormente, pues hay que hacer mayor disección en este tipo de lesiones. Los problemas son, como veis, la pérdida de la reducción, la necrosis vascular y la pseudoartrosis, derivados de la falta de vascularización y de la escasa edad del poco periósteo que tenemos en ello. De otro modo, tenemos las fracturas desplazadas de cadera, lo que serían el Garden 3 y el Garden 4. El Garden 3, pues veis aquí que es una fractura que ya la cabeza se ha volteado en varo, se ha varizado, aún mantiene cierto contacto. Y es importante que podemos intentar hacer una reducción o impactarla en valgo, intentar hacer un atornillado, sobre todo en los pacientes jóvenes. Para ello, para ver la calidad de este atornillado, pues podemos fijarnos en los métodos de los contornos, que deben de estar respetados y no rotos, como aquí, deben de siempre seguir estas formas en S itálica. Y si no lo conseguimos, si estamos ante un paciente joven, pues podemos hacer una reducción abierta. El Garden 4 es una fractura, como veis, mucho más desplazada. Y entonces aquí hacemos una diferenciación. Pacientes jóvenes. Y aquí sería motivo de discusión a qué estamos hablando de un paciente joven. Pero no tiene una enfermedad persistente y tal. Pues entonces en un Garden 3 y tal, hacemos un intento de reducción cerrada. Las reducciones cerradas las hacemos, como habéis visto en los quirófanos de traumatología, mediante mesas de tracción, y con esas mesas de tracción intentamos conseguir una reducción mediante las imágenes que habéis visto, el método de los contornos y tal, como en este caso. Y poniendo los rayos en dos proyecciones, tanto anteroposterior como en axial, viendo que esa reducción es correcta, este sería el margen posterior y este es el margen anterior del cuello femoral, pues procedemos, si es exitosa, a tratarlas podemos hacer unos tornillos deslizantes de cadera o unos tornillos. Pero si no es exitosa, pues muchas veces tenemos que abrir mediante una vía de abordaje lateral, reducir la articulación y entonces le volvemos a poner, como veis, un tornillo deslizante de cadera o unos tornillos. En el caso que el paciente tenga una enfermedad concomitante, como puede ser una hemiplegia, un Parkinson, una enfermedad neurológica, etc., pues lo que hacemos es hacer una hemiartroplastia, es decir, esos modelos que habéis visto anteriormente. En el caso de que exista una artrosis persistente o exista una metástasis, o en casos de osteopenia severa, pues tenemos que recurrir, si el paciente es joven, a una prótesis total. En estas prótesis totales, si los pacientes son más añosos, pues lo que tenemos que hacer es cementarlas, porque el hueso no nos aguanta, como veis aquí, la calidad o las fuerzas biomecánicas que ha de conseguirse. Entonces usamos del polimetil metacrilato, que mediante una reacción exotérmica endurece, y lo que hace es que aumenta, y en un sentido no cohesivo, sino en un sentido de desplazamiento, impide o bloquea el movimiento de la prótesis. Las no cementadas, como digo, si no lo usamos es que podemos tener problemas de fracturas, de hundimientos y de dolores en la cara anterior del muslo. Si el paciente, a pesar de que sea mayor, el paciente lo encontramos sano, pues podemos hacer una prótesis también total de cadera.
El problema de estas prótesis en los pacientes mayores es que se pueden lusar, como veis aquí, siempre adoptarán esta postura de aducción, rotación interna, y las veremos, si esto es una prótesis total, pues la prótesis fuera del acetábulo de entrada, o en este caso de revisión protésica de cadera, pues fuera del anillo de Miller. Las ventajas y los inconvenientes de usar prótesis totales o prótesis modulares o unipolares, pues son que las prótesis totales son más caras y las unipolares pues son mucho más baratas. Entre medio podemos usar prótesis bipolares que nos mejoran la biomecánica de la cadera. Y estos pacientes conseguimos que en un 40% vuelvan a tener ambulación a un nivel previo, a otros vuelven a ser ambulatorios pero no a nivel previo, otros el 12% lo son dentro del domicilio y hay un 8% que no consiguen la deambulación. La mortalidad es muy significativa, sobre todo en las personas mayores con factores de comorbilidades y sobre todo cuando se retrasa la cirugía. Por eso es importante hacerlo lo antes posible. En estas fracturas de cadera intracapsulares, pues los problemas que podemos encontrar son de pseudoartrosis, de que no termine de consolidar el cuello del fémur, de una necrosis avascular, es decir, que haya un segmento de la cabeza que se muera por falta de circulación, que puedan existir por métodos de cizalla una fractura por debajo de ella que llamamos subtrocantereas. A veces el material de osteosíntesis produye y es necesario retirarlo. Podemos tener infecciones y, como no, trombosis venosas profundas. En conclusión, intentar recordar que ante una fractura intracapsular de cadera, cuanto más joven es el paciente, debemos de intentar mantener su cabeza a todo precio. Y por ello recurrimos sobre todo a osteosíntesis. En los pacientes más añosos, pues somos más de recurrir a artroplastias de cadera. Las condiciones particulares de cada paciente, la falta de hueso, la osteopenia, etcétera, hacen que tengamos que a veces recurrir a injertos óseos, a injertos de fosfato cálcicos, a fracturas, digamos así, a métodos de osteosíntesis. Y en los pacientes jóvenes, pues muchas veces tenemos que intentar hacer osteotomías en valgo, como veis aquí, con el fin de mantener la cadera en su posición.